Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a transformar coordenadas y vamos a estudiar el último caso, que es partir desde el módulo unitario a forma de vector base, rectangular, la forma polar y finalmente la forma geográfica. En este caso tenemos como ejemplo un vector E que tiene un módulo de 17 metros sobre segundo y también el unitario que es 0,538 en Y negativo y 0,843 en J positivo. Entonces, para resolver el ejercicio empezaremos haciendo el gráfico. En este caso, desde el vector unitario podemos observar que la componente en X va a ser negativa y la componente en Y va a ser positiva. Entonces el vector en X se va a mover en forma negativa y en Y se va a mover hacia arriba, por lo tanto el vector se encontrará en el segundo cuadrante. Y ahora vamos a reconocer cuál es el triángulo de trabajo. Recordemos que este triángulo se forma desde el vector hacia el eje de las X. Entonces desde el vector trazamos una línea vertical que tope con el eje de las X. Aquí tenemos el triángulo de trabajo y aquí también tenemos el ángulo que necesitamos, que va a ser el ángulo φ. El cateto horizontal va a ser el componente en X y la línea vertical va a ser la componente en Y. Tenemos como dato que el módulo mide 17 metros sobre segundo. Entonces ahora lo que haremos es encontrar el vector base. Como en el ejercicio partimos desde el módulo y tenemos también el unitario, para encontrar el vector base necesitamos multiplicar, aplicando la propiedad distributiva, el módulo por el valor de Y y el módulo también por el valor de J. Entonces con la calculadora vamos a multiplicar 17 por menos 0,538. Transformamos a forma decimal y observamos que la primera componente es de menos 9,15. Entonces el vector va a quedar con el nombre que es el vector E. Dentro del paréntesis la primera componente va a ser de menos 9,15. Como es un vector base tiene que ir acompañado con la letra I. Y al multiplicar 17 por 0,843, en la calculadora digitamos esos valores y vamos a tener el valor de 14,33. En este caso, como es positivo, colocamos 14,33 y acompañamos con la letra J porque es un vector base. Entonces aquí colocamos las unidades que van a ser metros sobre segundo y ya tenemos pasado al vector base. Entonces recordemos que para pasar desde el módulo unitario al vector base necesitamos multiplicar ese módulo por el valor de Y y también por el valor de J aplicando propiedad distributiva de la multiplicación. El literal B nos pide encontrar la coordenada rectangular. Ahora, como ya tenemos el vector base, para pasar desde el vector base a la forma rectangular necesitamos quitarle la letra I y la letra J a estos valores y ya vamos a tener la coordenada rectangular. Entonces escribimos el nombre del vector, que es el vector E. El primer valor es menos 9,15, separamos con un punto y coma. El otro valor es positivo, 14,33. Cerramos el paréntesis y fuera de él colocamos las unidades que son metros sobre segundo. Para encontrar el literal C, que es la forma polar, necesitamos el módulo y el ángulo θ. Y los datos que conocemos es el valor de la componente en X, que es un cateto, y el valor de la componente en Y, que es otro cateto. Aquí podemos usar la función trigonométrica de seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, ya que sí conocemos el valor de la componente en Y, o podemos utilizar coseno porque también conocemos el cateto adyacente. O también podemos ocupar cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en ese caso sería la tangente. Así que para este ejercicio vamos a hallar cotangente del ángulo φ, que es igual al cateto opuesto, que mide 14,33, dividido para el valor del cateto adyacente, que es 9,15. Recordemos que para hallar el valor de este ángulo no ocupamos los signos, entonces los dejamos como positivos y despejamos el valor del ángulo φ. Entonces la tangente pasa al otro lado como tangente a la menos 1, de 14,33 dividido para 9,15.
En la calculadora vamos a tener tangente a la menos 1 de 14,33, en el divisor 9,15, y el ángulo va a ser de 57,44 grados. Entonces el ángulo phi va a ser 57,44 grados. Como necesitamos el ángulo θ, y el ángulo θ se mide desde el eje X positivo en sentido antihorario hasta llegar al vector, necesitamos restar de 180 grados el valor del ángulo phi. Entonces el ángulo θ va a ser igual a 180 grados menos el ángulo phi. Para expresar el resultado en forma polar, vamos a tener el nombre del vector, que en este caso es el vector E, y dentro del paréntesis colocamos el valor del módulo, que son 17 metros sobre segundo, separamos con un punto y coma, y el valor del ángulo θ va a ser igual a 180 menos 57,44 grados. El ángulo θ mide 122,56 grados. Y ya tenemos entonces transformada a la forma polar. Y para terminar el ejercicio, el literal D nos pide hallar la forma geográfica. Recordemos que para encontrar esta transformación no ocupamos ninguna fórmula, sino que necesitamos revisar el gráfico. Como el vector se encuentra en el segundo cuadrante, necesitamos medir cuántos grados hay desde el norte hasta llegar al vector en dirección hacia el oeste. Como el ángulo phi medía 57,44 grados y todo el cuadrante mide 90 grados, si restamos 90 menos 57,44 vamos a hallar el valor que necesitamos. Entonces vamos a hacer 90 menos el ángulo phi, y el resultado que obtenemos es 32,56 grados. Entonces la coordenada geográfica va a ser igual al nombre del vector. Dentro del paréntesis colocamos el módulo, separamos con un punto y coma, y desde el norte teníamos un ángulo de 32,56 grados en dirección hacia el oeste. Entonces de esta manera el vector que se encontraba en función del módulo unitario lo transformamos a la forma de vector base, a su coordenada rectangular, a su forma polar y finalmente en coordenada geográfica. Por lo tanto, hemos terminado con el ejercicio propuesto.